Respetados compañeros, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es William Edison Vanegas. Pertenezco al grupo 45 del curso Instrumentación, Escuela SBTI, Programa de Ingeniería Electrónica, CEA Ibagué. Bueno, en esta oportunidad voy a explicar el puente de Wheatstone y el puente de Maxwell. Bueno, tenemos que el puente de Wheatstone nos dieron estos datos: el potenciómetro medir es de 3K y la fuente de alimentación es de 9 voltios. Entonces, bueno, esta es la representación gráfica de un puente de Wheatstone y aquí tenemos el potenciómetro, que ya después vamos a explicar cómo es que se calcula. Tenemos que la fórmula del puente de Wheatstone es esta que tenemos acá: R1 más R2 menos R3 más Rx, para despejar la Rx, que es la variable que nosotros necesitamos. En este caso nos dio 2K, este 2K que es este Rx de acá. Eso quiere decir que el puente está balanceado. Aquí tenemos el pantallazo, la fuente de 9 voltios, el potenciómetro, y aquí vemos cuando el puente está en equilibrio, pues nos da 0 voltios y los valores de las resistencias anteriormente calculados. Voy a ampliar un poco acá para que se vea más claro. Bueno, aquí tenemos cuando está al 50%, sería un K, y aquí nos da 1.35 voltios. Entonces aquí algo que aclarar: el puente de Wheatstone solamente va a usar resistencias, él no va a usar ningún otro elemento. En cambio, en el puente de Maxwell tenemos que se usan condensadores y reactancias con resistencia. Es un circuito, prácticamente un circuito RCL. Entonces esta es la configuración de conexión. Tenemos que tiene un capacitor en paralelo con una resistencia y debemos calcular esta de acá. Aquí nos piden que debemos tener la capacitancia es de 10 microfaradios y la resistencia del capacitor es de 5 ohmios. Entonces esto será 5 ohmios, 5 ohmios y 10 microfaradios. Y la entrada es de corriente alterna. Esa es una gran diferencia también para tener en cuenta, que el puente de Wheatstone es en corriente continua y este es en corriente alterna. Entonces tenemos la ecuación del equilibrio. Para calcular Rx tenemos que esta es la fórmula. Yo le coloqué dos resistencias iguales, R1 y R2, a 2 ohmios, siempre pues como para simplificar el proceso. Entonces acá tenemos que el RC es de 5 ohmios, que fue el que nos dio el problema. R1 por R3 reemplazamos y nos da 0,8 ohmios, que ese es el cálculo que ahorita vamos a ver en Proteus. Y el cálculo de la reactancia es la multiplicación entre R1 por R3 por C2. C2 ya nos lo dieron, que es 10 microfaradios, y multiplicamos y nos da 0,04 milihenrios. Este es el valor de la inductancia que tenemos que simular. Bueno, entonces aquí yo ya tengo acá el simulación. Este sería en el puente de Wheatstone, ¿sí? Tenemos que vamos a empezar a simular. Bueno, aquí lo tenemos en equilibrio. Vamos a ampliarlo acá. Aquí lo tenemos en equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la resistencia y todos los valores están en equilibrio. Pero entonces, si yo muevo el potenciómetro, aquí vamos a ver que el voltaje va a variar. Aquí lo tenemos al 50% de 2K, que fue lo que calculamos, y seguimos, y aquí nos da hasta un máximo de 3.60 voltios. Aquí nos damos cuenta de que la entrada es un voltaje de corriente continua. ¿Qué pasa? Esta aplicación es muy útil para procesos de sensórica. Digamos que una celda de carga que está configurada en este puente de Wheatstone como una resistencia variable. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le aplico una fuerza, como las básculas que nosotros conocemos, que son electrónicas, ella realmente lo que tiene es toda esta configuración, y el peso que recibe aquí, que ella va a censar el cambio de resistencia y nos va a dar una salida en voltaje
en este caso voltaje continuo, y ya ahí ya nos puede, ya con amplificadores operacionales y demás microprocesadores, nos va a dar una lectura de, del peso. En este caso puede ser también en temperatura, en humedad, dependiendo, pero entonces debe ser una resistencia variable en este caso. Para eso se usa el puente de Wheatstone, es como la aplicación más común que nosotros vemos, y pues obviamente que debe ser una corriente continua. Aquí nos dijeron que nos pidieron que tenía que ser 9 voltios, y acá las dos resistencias que nosotros ya hemos calculado anteriormente. Entonces acá para la simulación, y nos vamos con el puente de Maxwell. Yo aquí yo le coloco un osciloscopio. Entonces aquí ya la diferencia es de que nosotros tenemos un voltaje alterno. Yo lo coloqué 120 voltios y 60 ciclos, que es el voltaje en Colombia, el voltaje del corriente alterna. Aquí debemos tener en cuenta que el instrumento de medida debe ser un multímetro en corriente alterna. Aquí vamos a mover un poco acá para poder apreciarlo mejor. Aquí están los cálculos de la resistencia Rx, la inductancia que calculamos 0,04 milihenrios, y el condensador que nos dieron, el valor de la capacitancia, y el valor del potenciómetro que nos dieron. Entonces aquí vamos a simular qué es lo que sucede, qué es lo que va a suceder acá. Yo coloqué un osciloscopio para de pronto también tener en cuenta la señal de entrada y la señal de salida. Aquí vemos que es una señal senoidal, como la que obtenemos de un toma, ¿no? De un toma eléctrico residencial, comercial o común. Bueno, entonces acá ¿qué pasa? Aquí tenemos el potenciómetro en 0%, entonces eso quiere decir de que el puente está descompensado. Entonces aquí lo vamos a compensar. Aquí vemos como el voltaje va bajando, y también aquí ya lo tenemos compensado. ¿Qué pasa? Este puente de Maxwell es, digamos, lo que es más preciso, porque como tiene este condensador nos va a absorber, digamos, como lo denominado como el ruido eléctrico. Nos va a absorber de pronto fluctuaciones, por lo que tenemos una corriente alterna. En este circuito. O sea, esto se usa solamente en corriente alterna. Aquí vamos a ponerlo al 50%. Vemos como el multímetro va arrojando un voltaje a medida de que voy bajándole la compensación. Y entonces también obviamente también se usa para sensórica, pero teniendo en cuenta de que la entrada es de corriente alterna. La reactancia, pues aquí, o sea, todo esto, cuando yo lo pongo al 100%, así como acabamos de apreciar, entonces el voltaje nos va a quedar compensado, o sea, nos va a quedar en ceros. Aquí lo vamos a poner en 0%, o sea, como si no tuviera prácticamente aquí en corto, y nos va a dar este voltaje de salida. Es casi la mitad del voltaje que se le está entrando. ¿Por qué? Pues tenemos aquí un divisor de tensión, tenemos los valores de las resistencias. Básicamente esto es lo que consiste el puente de Wheatstone y el puente de Maxwell solicitado en la práctica colaborativa del grupo de automatización, del curso de automatización. Entonces aquí les dejo para su análisis y apreciación. Muchas gracias por su atención.